Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo. El podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Tu Ritmo. Hemos dejado atrás ya la Semana Santa y arrancamos de nuevo con mucha fuerza, con mucha energía para encarar una parte del año que nos encanta. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hombre, nos hemos puesto hasta arriba de torrijas y de mono de Pascua no te voy a contar. Además, nos encanta porque es una buena época para correr. Nos encanta, sí. Llegamos con las pilas cargadas, hemos hecho mucho deporte, pero es verdad que también hemos comido algún que otro dulce. Yo es que en mi tierra se hace la mona de Pascua es como un bollo dulce, una especie de, como si fuera un bollo suizo, pero más grande con un huevo en medio. En la zona de Alicante la mona no es un chocolate como es en otras zonas de España, sino que es un bollo. Bueno, también por la zona hay algunos sitios que lo llaman, ¿cómo le llaman? El hornazo, también lo llaman en algunos sitios. Salamanca. Sí. Bueno, el hornazo del Salamanca es salado, ¿no? Esto es... Sí, es salado, es más salado. Sí, ¿no? No meten el hornazo, no meten chorizo. También. Pero bueno, a ver. Estamos aquí, ¿dónde? Ya se ha colado por aquí Pablo. Es que vamos a hablar de nutrición, entonces, pues claro, es inevitable. Sí, vamos a hablar de nutrición, de cómo funciona nuestro cuerpo, de muchas cosas, la verdad. Lo primero que queremos hacer es, ya que he hablado, ¿no? Saludar a nuestro amigo, entrenador y colaborador también en muchas ocasiones, Pablo Villalobos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Muy bien, aquí con vosotros haciendo compañía para disfrutar un rato. Sí, además, sabes de atletismo, de entrenamiento, pero también sabes de gastronomía de los diferentes lugares de España, ¿o qué? ¿No? Bueno, al final uno conoce gente de todos sitios y que te voy a contar de las ventanas metabólicas que llamamos nosotros de los grupos de entrenamiento en Madrid, que cada uno trae producto típico de su zona y conocemos el hornazo de muchos tipos. Vale. Bueno, hoy hablaremos de la importancia de la glucosa y de más cosas, de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo recibe energía y de unas pruebas que has realizado tú, Pablo, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo primero que queremos hacer es, antes de también presentar a nuestro invitado, nuestro segundo invitado, porque tú también eres el primer de los invitados, es recordaros que estamos de vuelta después de Semana Santa, pero también estamos de forma permanente, o hemos estado de forma permanente en nuestro grupo de Telegram, donde nos podéis seguir. Ya sabéis, podéis entrar en Telegram y buscar A Tu Ritmo Chat. Y ahí pues hay muchos comentarios, hay muchos debates en muchas ocasiones, hay personas que preguntan cosas de otros que les van respondiendo. Esperamos que os unáis si os apetece y que estamos en todas las principales plataformas, que os suscribáis y también en redes sociales, que las tenemos un poco abandonadas, hay que reconocerlo, ¿verdad, Chema? Pero ahí están, ¿no? O sea, estamos por si, sobre todo por si alguien quiere comunicarse con nosotros, son canales que están abiertos y, oye, no tenéis Telegram, pero nos queréis escribir por Instagram, pues estamos por Instagram o por X o por Facebook, que esos mensajes sí los vemos y los tratamos de contestar. Incluso si nos queréis escribir por email, tenemos el de aturitmo@formatopodcast.com, que bueno, pues es cualquier forma de contactar con nosotros para plantearnos dudas o para, no sé, para proponernos invitados para el programa, ¿por qué no? Y que os suscribáis a la newsletter también, Correr para Siempre. Correr para Siempre. En la página web de Tu Ritmo también y ahí os aparece. Eso es. Cómo suscribiros. Así que nada, ahora Chema debidamente explicará de qué vamos a hablar exactamente, aunque ya lo habéis visto en el título, y damos paso a nuestro primer invitado. De verdad que siempre es un placer recibiros y pensar que estáis ahí, que os descargáis el podcast, que lo escucháis, que últimamente estamos detectando que ha crecido el número de personas que escucha, o al menos el número de escuchas por episodio. Así que eso es algo que nos sorprende. Cuando menos tiempo tenemos para preparar el podcast es cuando resulta que tenemos más seguimiento, y eso nos encanta y eso nos hace pensar que tenemos que seguir aquí un poquito más. Así que arrancamos un nuevo episodio de A Tu Ritmo. Bueno, pues Chema, no sé si quieres explicar un poquito más en detalle de qué vamos a hablar hoy. Pues no sé si explicar de qué vamos a hablar o
o presentar al segundo invitado de hoy, tras Pablo Villalobos, para que él nos cuente, porque vamos a utilizar como excusa para hablar de nutrición y de... Es que no sé cómo llamarlo, de conseguir datos acerca de información, acerca de cómo se comporta nuestro cuerpo con los nutrientes y cómo eso influye en el resto de parámetros y del entrenamiento, a través de una empresa española creada por dos emprendedores muy jóvenes que nos da un servicio que yo no conocía, que Pablo me contó en su día y que me parece muy innovador. Así que vamos a hablar un poco de todo eso, de apps, de tecnología, de datos, de entrenamiento, de nutrición y de emprendimiento, ¿por qué no? Vale, pues venga, que salude el invitado ya. Él es Xavier Sesma y es responsable de operaciones de Glucovibes, ¿no? Xavier, buenas. Así es, buenas. Un placer pasar de ser oyente a estar aquí como parte activa del programa. Ajá. Luego nos explicarás un poquito en qué consiste tu trabajo en Glucovibes. Ahora vamos a hablar también de qué es exactamente. Pero es importante también que nos decías que a la hora de presentarte, pues también sumemos tu faceta de atleta aficionado, ¿no? A esa presentación, porque es importante también que la gente sepa que te gusta correr, ¿no? Bueno, creo que al final es un poco también parte de por qué nace Glucovibes, ¿no? Esa parte de interés en el deporte, en la nutrición, pues hace que surjan ideas como esta. Sí, Chema. Déjame un segundito, Luis, para añadir a la presentación de Xavier el hecho de destacar que buscando información sobre él para hacer la ficha a la hora de presentarlo en el programa, me encuentro que ha sido seleccionado por la revista Emprendedores, en una publicación que seleccionaba los emprendedores menores de 35 años más brillantes y le ponían en la categoría junto con Leire Francés, que es la otra fundadora de Glucovibes. Leire y Xavier sois los creadores de Glucovibes y que no es el primer intento de acercarse al mundo del running de Xavier, sino que leo que también has montado o montaste una marca de ropa de running. Así es, yo estudié ingeniería de diseño industrial y es porque tenía muy claro que yo quería dedicarme al mundo del deporte, ya que como atleta no iba a llegar a nada, ya lo vi claro. Dije, bueno, aunque sea estar en el mundillo, pues oye, diseñando pues zapatillas de competición, que están de moda, ¿no? La placa de carbono, raquetas o palos de golf. O sea, yo al final veía esa parte del diseño muy interesante y sí que empecé pues con una marca de ropa, ¿no? Al final y fue un poco el inicio del gusanillo emprendedor dentro del mundo del deporte. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pasas de diseño de ropa de textil o algo relacionado con el textil de running a algo relacionado con el deporte o con el running también, pero desde el lado más nutricional? Pues yo lo que utilicé fue la marca de ropa sobre todo para aprender, ¿no? Yo estaba en la carrera y sí que son muchos conceptos un tanto, digamos, teóricos y dije, bueno, yo voy a ponerlo en práctica esto y al final aprendes en el campo de batalla, ¿no? Y luego sí que me gusta la tecnología, empecé a salsear un poco con aplicaciones y, bueno, cuando me llamaron que estaban creando este proyecto, oye, Xavier, estamos creando, ¿qué te parece? Y dije, pues es justo combinar el interés que tenía yo por las aplicaciones, que ahí estaba aprendiendo un poco a prepararlas, con la parte del mundo del deporte, ¿no? Que aunque sí que es cierto que Glucovibes va más allá solo de la parte deportiva, o sea, ahora el grueso de nuestros usuarios pues son gente de a pie, digamos, que sí que realiza actividad física, pero no deportistas como tal, sí que es un poco el punto de partida del proyecto. Resúmenos, ¿qué es Glucovibes? Y luego ya vamos entrando en detalle y nos explica también Pablo qué tiene que ver con esta marca. Nosotros decimos que Glucovibes es el GPS metabólico digital de nuestros usuarios. Y vas a decir, ¡buf! ¿Qué concepto? A ver, Xavier, explícanos eso. Un poco, nosotros utilizamos los sensores de glucosa comerciales como medio para calibrar el metabolismo de nuestros usuarios. Entonces, combinamos los datos de la glucosa, que duran 14 días la monitorización, con la alimentación, que tenemos una base de datos propia que va a taguear. Entonces, bueno, tenemos un montón de información de los alimentos que van introduciendo los usuarios, desde los macronutrientes hasta micronutrientes, agua, y bueno, cómo van combinando entre ellos. La parte de actividad física, pues oye, los entrenamientos, cuánto dura, la intensidad, incluso si estás integrado con un dispositivo, potencia, pulso, altitud, bueno, todas estas variables que importan en el entrenamiento. Y la parte de descanso también. Entonces, lo que hacemos es, en un único lugar, tenemos todos los datos de tu estilo de vida, datos objetivos,
Y con nuestro equipo de nutrición, que es una de las partes más importantes, es decir, detrás de toda esta aplicación hay personas especializadas analizando estos datos, ¿no? Porque al final tú te pones el sensor, yo no tengo ni idea de glucosa, un usuario de a pie, oye, me da ahora un número, yo qué sé qué hacer con este dato, ¿no? Para nosotros es muy importante que hubiese alguien explicando detrás todas estas variables unidas entre ellas, y a lo largo de los 14 días luego se prepara un informe metabólico dependiendo del objetivo que tenga el usuario. Que tenemos gente desde mejorar el rendimiento a gente que busca perder peso, gente que busca mejorar la calidad del descanso. Un poco esa sería la línea en la que trabajamos, ¿no? Y sí que es cierto que me gusta destacar que el sensor de glucosa que he dicho que dura 14 días, como decir, jolín, tengo que utilizar 2 al mes. No, esto es un poco, he utilizado la palabra calibración, no es como entrenar con un pulsómetro, que te lo pones en todas las sesiones, sino tú te pones varios sensores a lo largo del año. Pues mira, un deportista se pondría pretemporada, momento de más carga, el inicio de las competiciones y demás. Gente que busca perder peso, pues se lo pondría en distintas estaciones. Entonces, bueno, te haces unas puestas puntuales del sensor para ir viendo cómo evoluciona tu metabolismo. O sea, que lo que hace es juntar la información observable por parte del atleta, pues la carga de entrenamiento, su estilo de vida, no sé, sueño, qué tipo de elementos toma y demás, con información que no es tan observable medida a través de esos sensores que lo que hacen es dar el valor de la glucosa en sangre. Eso es, al final sí que es cierto que hay algunas pautas más generales, ¿no? Pues mira, si te tomas un plato de macarrones, la glucosa tiende a subir, pero no me va a subir en el mismo tiempo a mí que a cualquiera de vosotros, ¿no? Pues va el timing un poco diferente. O según lo que hayas hecho antes de tomarte ese plato de macarrones. O bueno, al final vamos viendo todo esto en un único lugar, en lugar de tener que abrir la aplicación de nutrición, la aplicación de deporte, la aplicación de sueño, la aplicación, está todo volcado en un mismo sitio. Entonces, al final vas conectando todas esas variables y les vas dando un sentido, ¿no? No siempre más datos es mejor información, pero que tengan un sentido la correlación entre estas variables. Uh-huh. Y por lo que veo en la página web, el servicio que ofrece GlucoVibes se materializa en esa aplicación soportada por los expertos en las diferentes áreas que te hacen los informes interpretativos, vamos a llamarlo así, ¿no? Como para sacar la chicha de la información. Y enviáis el kit junto con los sensores en función del plan que haya escogido el usuario, los sensores que necesiten para llevar a cabo esa evaluación, ¿no? Ese es digamos, el servicio que ofrece GlucoVibes. Eso es. Al final hay uno de prueba que es como más sencillito y luego unos pues con más sensores y más duración del tiempo en la aplicación, pues para tener un seguimiento y poder ver la evolución. ¿Y qué tipo decías que tenías más clientes o usuarios, aparte de deportistas? Evidentemente, claro, una aplicación directa es en configuración de planes nutricionales, pérdidas de peso, no sé, recuperación después de algún proceso médico, incluso de, no sé si de embarazos y cosas así. Y luego una parte de deportistas. ¿Qué deportistas suelen utilizar esta solución? Pues mira, primero lo adaptaron los deportistas de deportes de resistencia. Triatlón, atletismo, pero digamos de maratón en adelante y gente del ciclismo, ¿no? Porque es al final gente que tiene los entrenamientos más largos, gente que importa más la recuperación, donde al final tu rendimiento en una carrera depende de tu estado físico. Y cada vez, bueno, pues ha ido viendo más aplicación en otros deportes y hoy en día tenemos también, pues, futbolistas, gente que juega al tenis, y tiradores de precisión, ¿no? Pues gente que hace tiro con arco o que hace tiro olímpico, que al final dices, pues esa persona no se cansa, digamos, ¿no? En nuestra cabeza esa gente no se cansa, pero claro, la concentración que necesita para su competición, pues le supone un desgaste. Y luego todo esto que aprendemos lo vamos aplicando en el público general, ¿no? Para nosotros los deportistas de élite, digamos, son como si fuésemos una casa de automoción y fuese nuestra Fórmula 1. Uh-huh. Bueno, y Pablo, ya que estás aquí, cuéntanos cuál es tu relación con GlucoVibes y tú sí que lo has probado, ¿no? No sé qué nos puedes contar y ya desde el punto de vista del corredor, o un corredor profesional como has sido tú o un entrenador o también desde el punto de vista de un corredor popular, ¿no? Que es a quien me ha dirigido este podcast, que no sé si qué beneficios, pero qué utilidad puede tener. Pues bueno, pues yo el proyecto lo conocí a través de Xavier, que me lo presentó un poco y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Aunque yo ya no tengo una dedicación profesional al deporte, que eso ya lo cuento también un poco más tarde, pero sí que entreno bastante y tengo objetivos a veces, pues encima ahora
estos últimos años que estoy haciendo más carreras de montaña y también en asfalto de larga duración. Entonces, bueno, esa parte, sobre todo de la nutrición en carrera, pues cobra una importancia que a lo mejor en pruebas más cortas, como pueda ser un 10K, una media maratón, pruebas hasta hora y media de esfuerzo, pues la nutrición en carrera no es tan relevante, ¿no? Con lo que llevamos ya de serie, normalmente si llegas al inicio de la prueba con las pilas cargadas, no tienes problema, entre comillas. Luego eso ya veremos que también es importante conocerse para saber cómo llega uno a la línea de salida. Entonces, la verdad es que me pareció súper interesante el proyecto y bueno, pues al final hicimos ahí una colaboración de una suscripción anual con 4 sensores que fueron, y en ese año yo estaba preparando, fue el año pasado, los 100 kilómetros de Burjasot que hice en abril, que no acabé. Iba a hacer en verano luego la CCC en Chamonix, por tanto me servía muy bien, aunque realmente mi motivación desde el punto de vista ese de que yo ya no tengo un entrenamiento tan ajustado, ¿no? Tengo un plan de trabajo al final de lunes a jueves prácticamente entreno con los grupos de corredores a los que acompaño, y el fin de semana pues sí que intento sacar algo de tiempo para hacer algún entrenamiento específico o incluso algún entrenamiento de montaña, pero realmente no tengo un plan de trabajo que seguir, ¿no? Pero bueno, sigue teniendo ahí esos objetivos y al final pues hago 100, 120, 140 kilómetros a la semana, que es un volumen de trabajo muy importante, pero a mí lo que más me motivaba era ver cómo funciona, ¿no? Poder monitorizar ese funcionamiento de mi organismo, ¿no? Algo tan simple como decir qué pasa en tu cuerpo cuando te tomas un gel en carrera o comes algo aunque no sea en carrera, o las comidas, o cómo tienes los niveles de glucosa durante el entrenamiento, qué pasa por la mañana, por la tarde. Yo por las mañanas tengo un trabajo muy sedentario, que estoy prácticamente toda la mañana sentado en una silla levantándome a la nevera como cualquier buen teletrabajador ahí a picotear de vez en cuando, entre llamada y llamada, y luego por la tarde me tiro todo el día corriendo de un lado para otro, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que fue súper interesante la experiencia en ese aspecto. Utilicé la aplicación, al final, bueno, pues ahí sí que es cierto que me costó más porque yo no tenía esa motivación de saber registrar ahí cada cosa, pero conozco muchos deportistas, incluso amateur, que entrenan conmigo, que les gusta, ¿no? Llevan anotado qué es lo que comen, apuntar, pues ese tipo de perfil de persona y de deportista que le gusta, que tiene esa curiosidad a veces obsesiva, ¿no? Por mejorar, por ver cómo pues lo que entrena, lo que come, lo va registrando tal, el sueño, el pulso, el tal, pues esto la verdad es que es una herramienta, como ha dicho antes Javier, en el que poder integrarlo todo, ¿no? Ahora ya tenemos aplicaciones o dispositivos para controlar el sueño, tenemos la posibilidad de ver cómo funciona a nivel de glucosa en sangre, cómo funciona nuestro cuerpo en entrenamiento con pulso, potencia, etcétera. Pues bueno, una manera de poder integrarlo todo, y sobre todo con un asesoramiento pues de especialistas, ¿no? Que te puedan dar las pautas, porque al final muchas veces lo que nos pasa, incluso a los que tenemos un conocimiento más o menos un poco avanzado de estos temas, es que bueno, pues tampoco te da para llegar a todo lo que puedes exprimir de esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo así grabadas un poco situaciones, ¿no? De que ahora luego cuando la gente te pregunta en los grupos, porque por ejemplo, me acuerdo de estar en el retiro, que yo me tiro 3 horas en el retiro corriendo, y por ejemplo, asociar sensaciones que tú tienes, sensaciones corporales, que tú a lo mejor has pensado, ojo, me noto como mareadillo, porque ya llevo todo el día para arriba y para abajo, me noto como mareadillo, seguro que tengo la glucosa baja, estoy bajo de energía. Sin embargo, con el sensor puesto en ese momento, en tiempo real, veías que no, que tenías unos niveles al revés. A veces esas sensaciones eran porque te habías comido, pues imagínate, habías merendado a prisa y corriendo unas galletas y un café con leche antes de irte al entrenamiento de la tarde, y lo que estabas teniendo realmente, esa sensación que tú asociabas a una bajada de tensión porque estabas así un poco mareoso, realmente era una subida de tensión, era un pico de glucosa, que estabas en 180. Entonces, claro, ese ver cómo se comporta tu cuerpo con lo que tú haces en tiempo real, y poder asociar esas sensaciones corporales tanto en el día a día, ¿no? A nivel de salud, como cuando tú estás entrenando o haciendo una tirada larga de 4 horas en montaña o una competición de ultradistancia, que también los he utilizado,
es lo que te ayuda a decir, pues a lo mejor te empiezas a encontrar mal y dices, no, pues no es que esté mal, es que ahora mismo pues el cuerpo le acabas de meter una dosis de alimentación de glucógeno y ahora mismo lo está asimilando y va a haber un rato, 10, 15, 20 minutos que vas a estar en un pico y vas a tener unas sensaciones un poco raras. Pero eso no quiere decir que vayas mal. ¿No? Claro, ni que tengas que hacer otra ingesta, por ejemplo. Claro, exactamente. Tienes que, entonces, como que entiendes el idioma del cuerpo, ¿no? Y unes un poco tus sensaciones con la realidad que se está viviendo a nivel metabólico, que a veces, pues eso, tenemos situaciones en las que teníamos pues ideas diferentes, ¿no? Que tú pensabas que estaba flojo y realmente lo que estabas es en un pico de glucosa. O te piensas, por ejemplo, algún día me pasó en el retiro de no darme tiempo a merendar, pues va uno con la cabeza loca de un lado para otro y estar en el retiro y realmente mirarme, actualizar el glucosa y decir, pues estoy al borde de la hipoglucemia. Pero bueno, al final, como somos personas sanas, entre comillas, no soy insulino dependiente ni tengo ningún tipo de diabetes, tú te das cuenta como me puedo tirar 3 horas en el retiro corriendo para arriba, para abajo, sin comer nada, y los niveles de glucosa se mantienen. Incluso si metes algo de intensidad, porque de repente le tengo que tirar un 2000 a Chema y va a menos de 4 y tengo que apretarme un poco, de repente notas como que hasta que te sube el nivel de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque al final la activación muscular por intensidad hace que se activen los propios mecanismos del cuerpo para hacer que ese glucógeno que puedas tener almacenado en el hígado o en otros sitios salga al torrente sanguíneo porque dice, ostras, este se va a poner a correr ahora aquí como loco, le tengo que alimentar, ¿no? Entonces uno aprende a ver esas señales del cuerpo, a interpretarlas mucho mejor, a ponerles nombre, ¿no? De lo que tú a lo mejor pensabas o podías intuir que estabas, que a veces podías estar equivocado, a veces podía ser cierto, y a darte cuenta de cómo funciona todo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora me hace gracia cuando la gente dice, imagínate, por poner un ejemplo, ¿no? Un poco extremo, el gel del kilómetro 42 o del kilómetro me ha sentado de lujo, fue tomármelo y digo, tío, pero si te tomas un gel y no he tenido yo el pico de glucosa del gel en sangre hasta los 45-50 minutos, ¿cómo te vas a tomar un gel y a los 2 segundos estás como una moto? No, no les quites que la parte psicológica es muy importante, no les quites la ilusión, sí, Pablo. Pero que lo sepan, que utilicen el placebo. Yo digo, pues ponte en el momento fastidiado, ponte el gel, pues ponte el gel con cafeína porque tú pienses que te va a ayudar más, o el del sabor que te gusta, pero las cosas funcionan dentro de nuestro cuerpo, las cosas funcionan a su ritmo. La cabeza ya sabemos que a veces pues va a otro ritmo y lo tenemos que utilizar en nuestro favor también, ¿no? Oye, si tú piensas que estás ahí jodido y un gel te va a ayudar, pues tómatelo, pero bueno, que eso tarda en hacer efecto. Claro, fíjate qué interesante, ¿no? Como se nota que Pablo, déjame decir que yo creo que lo hemos comentado más veces, pero es la persona que más cacharritos prueba, ¿eh? O sea, el potenciómetro de la zapatilla lo tiene, el medidor de la estabilidad vertical, la oscilación vertical lo tiene, o sea, le encanta el dato y le encanta, es maravilloso. Aprendemos mucho cada día y que creo que es la actitud que hay que tener, sobre todo cuando dependen de tus conocimientos muchos atletas populares que tienen objetivos, ¿no? Entonces, Xavier, por cerrar un poco el círculo del servicio, antes de que pasemos me interesa también tocar ciertas aplicaciones que puede tener, son como 3 patas, ¿no? Creo que las 3 son importantes. La primera, evidentemente, la parte técnica de colocarse el sensor y de conectarlo con la aplicación móvil para que registre la información. 2, que el atleta o la atleta ponga información o bien de sus monitores de actividad física y también alguna que entiendo que hay que meter a mano, ¿no? Sobre cómo te alimentas y hay cosas que no funcionan así, ¿no? Sí. Y una tercera, que es el análisis, cierro esto, una tercera que es el análisis que hacen los profesionales de esa información para poner en palabras lo que acaba de decir Pablo. Esto corresponde con esto que te ha pasado, ¿no? Va por ahí. Al final ha dicho Pablo 2 cosas muy interesantes y una es que con muchos equipos profesionales que estamos trabajando, pues Federal, este año hemos estado en un acuerdo con el Movistar de ciclismo, con el Euskaltel también de ciclismo, va ahora con la Vuelta y demás, es que los profesionales quizás sí entienden el dato, pero agradecen que nosotros se lo demos ya mascado, por decirlo de cierta manera, ¿no? Al final, pues oye, muchos datos y nosotros te damos una hoja. Hace poco nos dijo un equipo que para nosotros
Para ellos éramos como el entrenador de Kristen Blumfeld, ¿no? Que les lee un montón de datos y le dice, mira, tú haz esto. O sea, al atleta le llega qué hacer, no le dice todos los datos. No me expliques qué hay por detrás. Dime. Claro. Mira, nosotros en estos deportes hemos visto esto y esto. Vale, gracias, ¿no? Y por otra parte, sí que con lo que ha dicho de tomarte el Gel 42 y bueno, qué subidón he tenido, nosotros no utilizamos nunca GlucoVibes como herramienta de utilizarlo en la propia competición, ¿no? Porque al final, oye, en la competición bastante tengo como mover las piernas rápido, con pedalear rápido, como ir pensando, bueno, ahora tengo 175, espera, si tomo esto es al final para preparar la estrategia para el día de la carrera, ¿no? Al final las pruebas no hay que hacerlas el día de la competición, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo respondes en distintos entrenamientos, quizá en competiciones tipo test, pero no es una herramienta para tomar decisiones el propio día de la competición, que es un poco la batalla que hay con la UCI de ciclismo, ¿no? Que dice, no, con esto vas tomando decisión el día de la carrera. Y de, bueno, no sé si alguien va a tomar ahí la decisión, si me tomo ahora el gel, entre que tarde mi cuerpo en... Bueno, pues no es un poco... Pero bueno, porque en el resto de deportes sí que se puede utilizar en competición. Claro, es que esa era mi siguiente pregunta, ¿no? El tomar toda la información y ese informe súper detallado para aprender cosas y aplicarlas a partir de ese momento, o si también podía tener aplicación en tiempo real, porque claro, una de las cosas que los corredores y la gente que nos vemos en este mundo soñamos, ¿no? Es que la verdadera revolución va a ser cuando el atleta que vaya a batir el récord del mundo tenga un chip en su brazo y le mida los niveles y entonces la botella está conectada y le pone la dosis exacta que necesita en ese momento. Esto es, por un lado, ciencia ficción, aunque entiendo que puede ser realizable, y por otro lado, no hace falta, ¿no? O sea, no es tan decisivo ese microdato. No, al final el ejemplo es Kipchoge. Kipchoge sus maratones las ha corrido con el sensor en el brazo, pero tiene todos los avituallamientos ya preparados. O sea, van al milímetro y lleva 2 meses, 3 meses, 4 meses donde van haciendo pruebas de, mira, subimos un poco la cantidad, bajamos, pero el día de la carrera le van midiendo al final de la competición cómo han ido sus niveles. Pero no va uno, el de la bici no le va leyendo, ahora claro, espérate 500 metros y te lo tomas mejor un poco más tarde. No, eso va, la estrategia ya va preparada. Si no, imagínate qué jaleo sería... Claro. Ir a 2.52, una maratón y además pensando, espera, me tomo el gel dentro de 15 segundos, bueno. Buah, pero eso en nuestra mente era un peliculón, o sea, molaba muchísimo. Es que claro, es que ahora la tecnología te va a permitir que no tengas tú ni que pensar cuando te tomas el gel, te lo va a inyectar directamente. ¿Sabes? Estamos todos alucinando con esto. Una bomba de glucosa, ¿no? Ahí como... No. Hombre, yo, por ejemplo, como experiencia, como sí que lo he utilizado en competiciones, pero en eso, como prueba, ¿no? Por ejemplo, me pasó en las 6 horas de Hortaleza que corrí ese año, lo llevé pero claro, yo había preparado mi plan nutricional estándar, ¿no? El que haría si no supiera nada. Y lo que fui es monitorizando cada hora, como también iba yo más tranquilo y era una competición, pues eso, un poco de prueba, que no había, no me estaba jugando nada realmente, ¿no? Más allá de un trofeito de ganar la prueba y demás, pues lo podía hacer tranquilamente y darme cuenta de cómo iba evolucionando y, por ejemplo, ahí sí que tomé una decisión sobre la carrera porque estaba todo el rato prácticamente hasta la 5ª hora en niveles de 160, 180 de glucosa y ya cuando pasé la 5ª hora, me faltan 40 minutos para acabar, como además es una prueba que es por tiempo, dije, pues mira, yo voy a dejar ya de tomar, pues, aparte porque ya estaba hasta aquí de ir tomando geles, digo, ya 40 minutos aguanto, ya llego, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que es lo que dice Javier, o sea, al final es más orientado a utilizarlo, por un lado, para que el deportista se conozca mejor, eso le permite tomar decisiones también en su día a día en el entrenamiento y también para poder preparar esa estrategia de competición. Luego en competición el margen para poder variar si te tomas un poco más, un poco menos, realmente es muy difícil de calibrarlo sobre el momento y dependiendo, a lo mejor en una prueba de 24 horas, no sé si ya habéis tenido gente, Xavier, luego nos cuentas algún friki de competiciones así tan largas, sobre todo para chivármelo por si a mí se me da al final por hacer algunas 100 millas o algo de eso, pero hombre, pruebas las que hacemos así normales de una etapa ciclista que son 4, 5, 6 horas o un ultra de montaña que pueden llegar a ser pues hasta 12, 14 horas, así lo más habitual, yo creo que no hay tanto margen. Uh-huh. Yo quería preguntar entonces, Pablo, antes te hablaba un poco sobre la utilidad, ¿no?, que veías en esta herramienta. No sé si todo esto al final puede servir para
planificar mucho mejor, claro, la nutrición, pero también para planificar todo lo demás, una estrategia en general, una temporada o una microtemporada de entrenamientos, de competiciones. ¿Cómo lo aplicarías tú? Bueno, yo desde la parte nutricional yo creo que tiene para empezar el extra de que te ayuda a alimentarte mejor. O sea, tú eres más consciente no solo de la parte de... Porque al final sí, mi idea era sobre todo ver cómo funciona mi cuerpo cuando estoy entrenando, pero al final, en esa época que estás registrando la alimentación que tú haces en el día a día, ya sabemos todo que en cuanto hay control, pues uno hay un sesgo ahí de cuando tienes que apuntar lo que comes, pues lo mismo intentas comer un poquito mejor, ¿no? Ya solo con eso, y cuando ves que realmente comer un poquito mejor o cuidarte o fijarte un poquito más en la alimentación también tiene cosas positivas, ¿no? Te ves una gráfica del día completo y ves que tienes mucho pelo. Claro, lo que pasa es que para darte cuenta de la diferencia, primero te tienes que poner un sensor y hacerlo todo mal. Eso se me da estupendamente. Luego ya te pones el sensor y lo intentas hacer bien y dices, ostras, joder, pues es verdad, tienes menos picos, tienes menos momentos así, incluso para el día a día. O sea, esos momentos que en el día uno dice, joder, que llega a esta hora del mediodía o de la tarde y es que estoy de bajón y estoy que no puedo. Y al final es un tema más de gestión de la alimentación, no tanto casi o también de lo que comes, sino cuándo lo comen, ¿no? Y cuándo distribuye la comida, que es una de los asesoramientos, yo creo, también interesantes por parte de los expertos, de decirte, oye, pues es que hemos visto que por el tipo de desayuno que tú haces, ¿no? Si vas comiendo casi todos los días, desayunas más o menos lo mismo, pues por ejemplo, para competir en una prueba, imagínate en ruta en Madrid, que suelen ser a las 9 de la mañana, pues es que te interesa comer desayunar a las 7, porque tu pico óptimo a nivel metabólico vas a estar si desayunas a las 7, a las 9 estás es cuando mejor estás para empezar a competir. Y tú resulta que por lo que sea, porque eres muy friki y dices, me levanto 3 horas porque han dicho en el blog de no sé qué que hay que desayunar 3 horas antes. Y desayunas 3 horas antes y ya llegas a la competición, al inicio de competición con la glucosa así para abajo. O al revés, o eres un poco dormilón y te cuesta y dices, joder, es que llego a las competiciones y me cuesta arrancar. Claro, que si desayunas media hora antes o no desayunas, o ver qué pasa si no desayunas, o oye, no desayunas, pero si desayunas vas a ir mejor. Pues es una excusa perfecta para corregir esos hábitos, sobre todo, por un lado, pensando en el rendimiento, pero también pensando en la salud, porque al final el cuerpo, cuanto más óptimo está, más saludable está, mejor va a rendir. Entonces, normalmente, casi todo lo que te recomienden en un informe de ese tipo a una persona para optimizar, pensando en optimizar resultados tanto en entrenamiento como competición, si lo metes dentro de tu hábito de vida, va a ser probablemente más interesante a nivel de salud. Y yo creo que hay una cosa que la hemos dicho aquí muchas veces, pero creo que hay que decirla más todavía y decirla en voz alta, ¿no? El que no valen las soluciones de los demás para uno mismo. Que no intentemos aplicar esa generalidad que hemos leído no sé dónde o eso que le ha funcionado a tu compañero de entrenamiento, porque hay mucha diferencia, ¿no? Mi pregunta era esa, Xavier, si a nivel, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Pablo de en qué momento te hace efecto lo que has ingerido en el desayuno en el momento competitivo. Para mí puede ser 2 horas, pero para otra persona pueden ser 3 o para otra persona puede ser que no le haga ningún tipo de efecto, ¿no? Hay tanta diferencia a nivel metabólico entre una persona y otra como para que merezca la pena este informe personalizado. Al final, nosotros tenemos como ejemplo, hemos estado trabajando con varias federaciones, digo, donde van todos en conjunto. Pues mira, la Federación Española va a la Copa del Mundo, pues llevaban, bueno, una estrategia bastante parecida. Digo, bueno, si yo me tomo el isotónico o el pre-workout, me lo tomo media hora antes, pues a las 2 media hora antes. Y se veía como lo que decía Pablo, ¿no? Pues igual uno respondía en media hora y empezaba justo a las 9 en el pico, que es lo que interesa. Otros tardaban mucho más en alcanzar ese pico. Incluso otros consiguen el pico antes de la carrera y que empezaban ya en tendencia descendente y es lo que empiezas un poco pestoso que no salgo, ¿no? Que luego ya sí que es cierto que cuando el cuerpo se pone a intensidad, pues recuperas, ¿no? Y lo mismo ocurre con la recuperación también. Pues hay gente que tiene que tomar la recuperación un poco antes, distribuirla en 2, hacer una más potente. Bueno, son al final cositas, porque al final sí que es cierto que son cositas, pero que a la larga y en un deporte como este, que no consiste en entrenar bien un día, sino es entrenar bien lunes, martes, miércoles de semana, de las siguientes ir acumulando trabajo,
pues oye, estos pequeños detalles que van a hacer que mi entrenamiento de hoy no perjudique al de mañana, pues a la larga sí que resulta al final lo interesante. Uh-huh. ¿Tú lo has utilizado en ti mismo para tus entrenamientos, Xavier? ¿Has aprendido algo? ¿Qué has aprendido, por ejemplo? Oye, hay muchas cositas que he cambiado. Mira, yo antes desayunaba siempre empezando por la fruta, que esto no tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver con mi día a día. Yo empezaba con la fruta, a la pico de 180 siempre, ojo. Y luego además llegas a la hora del almuerzo en bajón y cuando tenemos un bajón nadie quiere comerse una manzana, sino atacamos las chocolatinas y las patatas fritas, ¿no? Que a la larga, claro. Entonces, bueno, yo cambié el orden de mi desayuno, o sea, desayuno lo mismo, pero en otro orden, termino con la fruta y no paso de 140. Llego con más sensación de saciedad al almuerzo, entonces no tengo que atacar las chocolatinas. Entonces, bueno, al final son pequeños detalles, como os digo, o sea, cambiar el orden del desayuno creo que a ninguno de nosotros nos costaría demasiado, ¿no? Si dices, no, tienes que cambiar este alimento por otro tal, bueno, ya si empezamos con... Porque lees algunas cosas en redes sociales y dices, bueno, ¿quién está haciendo estos experimentos, no? Pero eso es cambiar cositas. O mira, el recovery tómatelo justo nada más terminar y luego en casa te tomas otra mitad. Bueno, al final son estas cosillas y la noche no la pasas en hipoglucemia. Bueno, al final sí que son, pues, detallitos. Yo sí que lo he ido probando. Al final no puedo ir recomendando esto a deportistas si no lo he visto de primera mano, que sí que funciona, ¿no? Una pregunta, ya que hablas de cómo lo pruebas en ti y ya que eres deportista, cuéntanos algo más del Xavi de deportista. Cuéntanos. Tú creo además que habías hecho alguna comunidad de corredores o alguna cosa de estas, habías puesto en marcha, ¿puede ser también? Bueno, con la marca de ropa sí que tuve... llegué de manera orgánica en su día a 12.000 seguidores, saqué unas pulseras, lo llevaron a la selección de España, llegó a estar como bastante de moda en el mundillo. Y luego sí que intenté, hablando con Pablo también, montar una aplicación de un fantasy del cross. Al final dije, jolín, aquí todo el mundo está enganchado al fantasy del fútbol, ¿no? Que digo, divide hasta grupos de amigos casi, si te hacen un clausulazo y te llevan a uno, digo, ya algo hay que montar aquí de cross, ¿no? Y bueno, ahí estuve también intentando creé una newsletter, contaba un poco el resumen. Bueno, al final siempre estás... A los que nos gusta y somos un poco frikis del deporte, cualquier excusa nos resulta buena. Sí, ese fue el motivo casi por el que contactaba, porque como se enteró de que yo había hecho en su momento una liga virtual de campo a través, precisamente, ¿no? Copiando un poco ese Liga Fantástica marca de fútbol, pues hice en su momento, pero claro, yo recuerdo que no sé qué año fue el primero, 2006 o 2007, era con un Excel y, o sea, nada que ver con lo que se podría hacer ahora, ¿no? Y entonces, no sé si se lo chivó a alguien y demás, y me contestó Xavier y me dijo, oye, ¿cómo hiciste eso ¿Cómo se te ocurrió y cómo hiciste lo de la liga? Encantado. Oye, yo estoy dentro, si se pone en marcha, yo estoy dentro. Sí, sabe que seríamos de los que estaríamos ahí fijos, pero bueno. Y Javier, te decía eso, que si tú eres de los que entrena mucho, te machacas mucho, participas mucho en carreras, a ver cómo eres como corredor. Yo hoy en día entreno 6 días a la semana y sí que estoy federado, sí que, bueno, a ver, empecé en el mundo de los federados hace 4 años, prácticamente sí. Antes jugaba fútbol, lo dejé, luego preparé alguna Beovia, luego estuve lesionado y luego volví un poco en las carreras populares, pero sí que es cierto que, bueno, según te vas metiendo más en el mundo, y dije, a mí la prueba que de verdad me gusta es el 1500 y que las 1500 populares no hay. A mí me gustaba correr corto y agónico. Digo, bueno, pues venga, 1500. Entonces, bueno, ahora es un poco lo que estoy preparando. Sí que en invierno hago cross porque también me gusta, aunque bueno, si le preguntas a mi entrenador te dirá que el cross y yo somos antagonistas, ¿no? No hay manera de rendir bien en un cross por un muy buen estado de forma que yo llegue. Y más bueno, en los del País Vasco, porque como te vayas allí al Goibar y a las Arte y demás, si eres muy pistero... Nada, yo soy de tartán. Con que haya un poco de barro, digo, no parece que sea corredor del norte, pero bueno, sí que este año corrí algún cross en Madrid y quedé mucho mejor. Y dije, ¿ves? Tengo que venirme ahí más abajo. Cuanto más seco, mejor para mí. Cuanto menos cross. Sí. Pero bueno. ¿Y 1500, entonces estás en competiciones federadas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal se te da bien? Bueno, me gusta el proceso, ¿no? Al final, cada vez mejor, digamos. No se atreve a decir la marca que hace. Nada destacable. No, mira, tengo 4.14 de hace del 2022, porque he estado 2021, pero he estado 2 temporadas medio lesionado en el aire libre y este año sí que voy con ganas de bajar de 4 ya. Digo, bueno. Pues eso es una asignatura pendiente, Luis, que tengo yo con los grupos, porque hay gente que
que le mola lo de las distancias cortas, pero claro, como al final el deporte, el running popular es a partir de 10K, yo te digo que le cuesta convencer a la gente para que haga 5K, parece que es a partir de 10K y estoy seguro que hay mucha gente en los grupos de corredores habituales que se dedican a preparar pruebas entre 10, medias y maratones, que serían muy buenos corredores a su nivel equivalente a, o sea, serían mejores corredores de pruebas de 1500, 3000 en pista, 800, que de 10 kilómetros, media maratón y maratón. Es un poco la pelea, ¿no? Todo el mundo te pregunta, ¿y no vas a hacer una media maratón? ¿Y tú no haces esto? Digo, no, yo lo que quiero es preparar bien el 1500. Y la gente, pero eso es muy fácil, 1,5 kilómetros. Digo, pues claro. Según al ritmo al que vayas, ¿no? Pues por eso hay tan poca gente practicándolo, porque es muy fácil, claro. No, es fácil correr 1,5 kilómetros, es muy fácil correrlo, sí, claro. Lo difícil es ir a hacerlo rápido. Y andarlo es más fácil todavía, sí. Lo difícil es hacerlo en una buena marca, entrenarse para hacer una marca buena al nivel de cada uno, claro. No vamos a hablar de que entrenarlo para hacer el récord del mundo es imposible para Ingebrigtsen y alguno más, pero entrenarse para hacer un algo más o menos decente en tu nivel y en tu edad, pues es complicado, ¿eh? Y luego dices, esto es una prueba muy agónica, ¿no? Porque tienes que estar manteniendo unos niveles de intensidad muy altos durante 4, 5, 6 minutos, depende, ¿no? Y parece una tontería, pero joder, cuando pasas el minuto 2 o el minuto 3 dices, hostia, que se acabe ya. ¿En qué momento te tomas el gel para el 1500? ¿En el 100? Una hora antes. No, ahí lo importante es cómo llegas a la salida, porque ahí si empiezas apestado ya no tienes nada que hacer, no remontas. En un 10.000 igual sí remontas por sensaciones, pero en un 1.500 pasas el 500 lento y ya estás descolgado. Pasas el 500 rápido y ya la has liado. Claro, eso es curioso, porque ahí sí que es cierto que cuando hacemos una planificación de ingesta de geles, de glucógeno para una maratón, pues bueno, más o menos lo llevamos, o venga, en el kilómetro 5, en el kilómetro 7, en el kilómetro 7, en el kilómetro 14, lo que sea, ¿no? Más o menos depende de cada uno y demás, ¿no? Pero claro, tú Pablo, que has estado desde abajo, ¿no? Aunque es verdad que cuando tú hacías medio fondo, pues no sé, las cosas eran muy diferentes, no había tanta tecnología como ahora y no había tantos conocimientos relacionados con la nutrición como ahora, pero sí que es cierto que la planificación de qué tomo, qué no tomo antes de la competición es muy diferente, claro. Claro, pero en esa época hasta la idea es como si fuéramos ciegos, ¿no? Sí. Pero tú podías ensayar, tú tenías competiciones y al final probabas. Y no es lo mismo competir por la mañana que competir por la tarde, que cuando te ibas a correr, por ejemplo, un cambio muy grande que nos pasaba aquí en España, porque aquí en España las competiciones suelen ser o a media mañana, ¿vale? Si te tocaban unas semifinales en pruebas de pista, pues a lo mejor a las 11, a las 12, a la 1 y luego las finales normalmente, y más en verano, pues suele ser por la tarde, a partir de las 7, 8, 9 de la tarde. Sí. Sin embargo, te ibas a correr un meeting a Europa y allí los horarios a lo mejor te tocaba correr a las 3 de la tarde. Ah, claro. Entonces, ¿qué haces con las comidas? Entonces, al final ahí era ensayo-error. Ensayo-error, tú decías, bueno, tengo que adelantar la comida o lo adapto o hago una adaptación como, pues si corriera a las 7 de la tarde comería a tal hora, pues si corro a las 3, ¿qué tengo que comer? Como lo mismo, pues claro, si me quiero comer unos espaguetis a las 11 de la mañana, pues a lo mejor no encuentro ningún sitio abierto que me los sirvan, ¿no? Y me tengo que preparar un bocadillo, me tengo que preparar... Entonces es un poco ensayo-error, ¿no? Está la curiosidad esa también de querer saber y de tener esa inquietud de decir, voy a probar lo que, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, yo con los corredores populares, sobre todo cuando preparan, ¿no? el clásico del maratón, de decir, es que tú cada vez que haces una tirada, en una preparación de maratón de 15 semanas, haces 10, 12 tiradas por encima de 20, 25 kilómetros. Pues tú cada tirada es un ensayo de cómo te vas a encontrar. Tienes que ir probando todo, lo que bebes, lo que comes, no sé qué. ¿Por qué? Porque es la única manera de darte cuenta que es lo que, como digo yo, ¿no? Ver qué te sienta mal y qué no te sienta mal, para luego no hacer nada que te siente mal el día de la carrera. Lo bueno con aplicaciones y con sensores, como tenemos ahora, por ejemplo, con un servicio como el de GlucoVibes, es que, por así decirlo, la curva de aprendizaje pues es mucho más rápida. O sea, tú a lo mejor coges, si dices, oye, pues yo quiero me va a pasar los próximos 5 años haciendo maratones o esto es lo mío, a mí me gusta correr y quiero hacerlo bien y me apetece ajustar y hacer mi mejor resultado que yo pueda dentro de mis capacidades, pues en vez de tirarte 10 años o 20 años como he estado yo probando a ver cuándo te tienes que tomar el café antes de la carrera, sí. Pues te haces un
tienes acceso a un servicio como Glucovibes que prácticamente, pues a lo mejor con una suscripción de 3 meses, 6 meses en la que tú aprendas cómo funcionas y demás, pues ya tienes una información que equivalente a lo que serían pues un corredor de 20 años de experiencia de que ya lo ha probado todo y se ha pegado 20 veces contra el muro o 20 veces contra lo que sea, ¿no? Eso es yo creo también lo positivo que tiene este tipo de servicios, ¿no? Y luego, por ejemplo, quería aprovechar también porque por suerte hablo mucho a veces de estos temas con Andreu Simón, que es un corredor de montaña, de ultra, además muy buen corredor, que es diabético insulino dependiente, y este tipo de servicios y de sensores están rompiendo los esquemas incluso para la gente que es en este caso diabética, ¿no? Insulino dependiente, porque claro, para ellos venimos de una etapa en la que prácticamente no les dejaban hacer deporte. Por supuesto, nada de hacer deporte de alto rendimiento. Esa barrera ya se está rompiendo. Ya vemos deportistas que están compitiendo en alto rendimiento, además en pruebas complicadas, ¿no? Complejas, como puede ser ultradistancia, con diabetes insulino dependiente, estando muy controlados, por suerte, con este tipo de sensores. Pero claro, ellos parten de unas premisas que, por ejemplo, a él, su médico, pues no le dejaba subir de 140 a 160 de glucosa en sangre, ¿no? Pensando que podía ser peligroso. Y claro, él está viendo ahora que corredores que no somos insulino dependientes, corredores sanos, nos estamos pegando carreras, como por ejemplo me pasó a mí en las 6 horas de Hortaleza, que me tiro 4 horas con la glucosa entre 160 y 180 de forma natural, y dice, ostras, es que esto a mí me sirve para romper o para explorar, para atreverme a explorar otras cosas que a lo mejor dice, joder, que hasta ahora estábamos muy acotados, porque claro, también está en juego la salud, ¿no? Para alguien que note que su cuerpo no funciona de forma correcta y tiene que corregirlo en base a pinchazos de insulina o ir tomando más o menos glucosa, pero bueno, que también se están rompiendo barreras en ese ámbito con este tipo de posibilidad de conocerte cómo funciona el cuerpo un poco en tiempo real. Pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Chema, no sé que tengas alguna Pues yo solo tengo una cosa apuntada en la libreta que no me quiero ir sin preguntársela, y es, quiero que saquen los dos un poco la bola de cristal, ¿no? Para decirnos qué hay después de esto, porque claro, estamos viendo que se puede medir casi todo. Yo no sé si quizá Glucovibes estéis investigando ya en nuevos sensores y en nuevas formas de medir, pero ¿qué es lo siguiente? No lo sé. Medidores de lactato más accesibles, medir otro tipo de datos, cruzarlos de una manera distinta. ¿Hacia dónde va la tecnología? Pues nosotros estamos ahora investigando, que es fase de investigación todavía, pero se está hablando de sensores que tienen glucosa, lactatos, y esa mezcla ya sin tener que pincharte, ¿no? Si lo voy viendo en directo y ya tengo ese dato con el de la glucosa, con el del pulso, el de la potencia, pues pueden ser cosas muy, muy interesantes. Y además un poco lo que reclaman, ¿no? los deportistas profesionales. Oye, con esto tan de moda que se ha puesto el método noruego, que tengo que medirme hasta, sí. Me deja las orejas. Cada 3 segundos. Que tenía unos piercings ahí. Entonces, bueno, al final, si lo llevo en un sensor y puedo sacar ahí unas muestras, bueno, es mucho más cómodo. Interesante. Sí, ¿Y Pablo? se está manejando? Es decir, que haya sensores que no requieras pinchazo. Sí, se está trabajando en ello. Bueno, todavía son fase de investigación, hay que ver la precisión, todas estas cosas, ¿no? Porque al final nosotros no vamos a poner algo que no sea preciso, ¿no? Apple, por ejemplo, está diciendo que va a sacar la lectura de glucosa a través de su reloj. Luego dicen, bueno, pero la precisión es de aproximada. Y tú, bueno, es que un aproximado en el alto rendimiento no me vale para nada. Claro, incluso vale ni en el día a día. Claro, si puede haber una variación muy grande, bueno, pues eso seguro que irán evolucionando y al final, si nosotros lo hacemos en un servicio como Glucovibes, pues más todavía, ¿no? Ellos trabajan con los datos que le dan esos sensores, entonces, bueno, pues cuando vayan utilizando otro tipo de sensores, vayan apareciendo menos invasivos o más fiables en cuanto a los datos que te puedan aportar, pero luego yo creo que al final siempre una parte muy, muy importante es esa capa de expertise, ¿no? De poder traducirte esa información de forma relevante, ¿no? Que a ti te haga, por un lado, saber realmente dónde estás, porque es muy importante que el deportista
o la persona, porque es la forma más fácil de poder generar cambios de hábitos, ¿no? Que sepas realmente el fundamento de dónde viene, oye, ¿por qué esto te sienta mal? ¿Por qué esto te va a sentar mejor? Y lo veas tú, ¿no? Lo puedas ver en una gráfica o en unos datos tuyos, y luego por otro lado también generar esas posibilidades de rutinas o de pequeñas recetas que te hagan cambiar esas situaciones, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil hacer una foto y decir, bueno, tienes para mejorar esto y lo otro. Digo, ya, pero lo difícil luego es generar ese asesoramiento, ese seguimiento, esa rutina, que ahí entran un poco de la mano de los entrenadores para cambiar esas cosas que haya que cambiar para pasar de hacerlo regular a hacerlo bien. O en el caso de alto rendimiento, pasar de hacerlo bien a hacerlo muy bien. Claro. Pues lo que decía, seguro que habrán quedado algunas cosas en el tintero, pero bueno, así nos da pie a que dentro de un tiempo y cuando se haya desarrollado aún más esta herramienta o esta forma de medir, ¿no?, datos que nos interesan, pues podemos volver a hablar de ello. Así que, pero desde luego, cuando me ponga en mente las 100 millas, seguro que, que tendremos que tirar ahí un poco. Seguro. Que, Xavier, muchísimas gracias a vosotros por hablarnos de esto y por contarnos un poquito tu experiencia. Pablo, gracias de nuevo por estar con nosotros en tu ritmo una ocasión más, y nada, te seguiremos en todas tus aventuras próximas, ¿vale? Y quiero decirte a toda la audiencia, pues eso, como siempre, ¿verdad, Chema? Que es un placer que estén por ahí, que nos sigan escuchando, y que espero que esto les haya resultado interesante y útil también, ¿vale? Y que pues sí, si quieren pueden entrar en la web de GlucoVibes para entender un poquito más de lo que estábamos hablando. glucovibes.com, ¿vale? Ahí está toda. Y lo dicho, para cualquier duda o consulta que tengáis, pues encantados de charlar de este tema en los grupos de Telegram, por ejemplo, así que a vuestra disposición. Sí. Igual hasta hace una newsletter, Chema, sobre algo de esto, no sé. Igual. No, el viernes la esperamos. Igual con las torrijas. Si me lo hubiera puesto con las torrijas, pues igual tendría algún dato que compartir. Sí, podéis responder a la newsletter. Pablo lo hace todos los viernes. No. Cuando me llama mucho la atención el tema, sí. Siempre algo. Bueno, hay algo que aportar. Que muchísimas gracias, que estamos por aquí, pendientes, eso sí, de lo que publicamos en las diferentes plataformas. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.